Muy buenas blogueras y blogueros. Bueno, este es el segundo vídeo para el canal y bueno, hoy como veis ya voy un poquito más maqueado, ya que bueno, me voy a casa de mi hermana, daremos una vuelta y os enseñaré el pueblo. Estos son las vistas desde mi terraza. Como veis, todo verde y naturaleza, así que nada, seguidme y os enseño un poco el pueblo. Vámonos. Bueno, como os he dicho, vamos a casa de mi hermana, que está ahí delante nuestra. Y bueno, ahí tenéis el colegio de aquí de mi pueblo. Es un colegio es un pueblo de 500 habitantes, o sea que mirar pedazo colegio tenemos. Y ahora lo veremos un poquito más de cerca. Vamos para allá. Bueno, ahí abajo tenéis lo que es el frontón, que también lo veremos ahora. Y como veis, todo el pueblo pues rodeado de todo. Y el tío Pascual. Bueno, esta es la entrada al frontón. Vamos a acercarnos un poco a ver el frontón. Que bueno, está algo abandonadillo, porque bueno, hace años que no se pinta. Pero bueno, como veis, un frontón de categoría. Así que nada, vamos a seguir viendo cositas. Bueno, estos son los vestuarios, que ahora están cerrados. Y nada, vamos para abajo, hacia las escuelas. Bueno, aquí tenéis el entrador a las escuelas. Y bueno, las campanas otra vez. Estas son las campanas que nos indican que son las 5:15 de la tarde. Y bueno, esto es un poco el césped, los jardines que hay aquí abajo en esta avenida. Toda la montaña detrás, como siempre. Y el colegio fantástico. Vamos a darle la vuelta al colegio y os enseño otra cosa. Esto es el lateral del colegio. Y bueno, si me acuerdo os dejaré una foto para que veáis lo precioso que es esto en fotografía y en real. Aquí tenemos una olivera centenaria que estaba aquí ya, de cuando yo era pequeño ya estaba. Y aquí tenemos una caseta de piedra vista, típica de pueblos. Vamos a acercarnos a verla, a ver qué tal. Y aquí la tenemos, esto es precioso, muy chulo, el parque. Y aquí detrás, vamos a subir aquí encima. ¡Uy! Y ahí tenemos el colegio, la pista de futbito, básquet y todo el colegio. Ahora lo veremos desde arriba. Esto blanco que veis en la carretera es porque ya han empezado a echar la sal, ya que esta curva ahora en invierno se suele congelar, entonces echan sal. Y bueno, esta es la puerta grande para entrar al colegio. Y nada, ahora lo veremos desde arriba, pero bueno, era eso, para que vierais la sal que echan. Que esto es todo aquí para que deshiele. Iba a entrar dentro, pero como veis ahí está la puerta cerrada. Pero bueno, ahí tenéis el patio del colegio de aquí de mi pueblo, que es impresionante. Aquí antiguamente se hacían campeonatos de fútbol sala brutales y ahora, por ejemplo, las porterías se las han llevado para reparar. Pero bueno, como veis, fantástico. Bueno, ya estamos en casa de mi hermana y bueno, estas son las vistas desde su casa, que como veis, fantásticas también. Así que nada, espero que os guste, darle like y seguirme, que os voy a enseñar más cosas. Adiós.